Hola a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de workshops con una persona muy especial. Es una persona que yo admiro mucho ya de hace, sí, algunos meses, porque lo he contactado para cuando tuve que realizar el congreso y demás, y me ha dado mucho apoyo, mucho ánimo, y la verdad siento mucho aprecio por él. Es Daniel Colombo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando bien? Lo escucho perfectamente, ¿sí? Muy bien. Gracias Buenísimo. por la invitación. No, por favor, es un gusto. Bueno, hoy con Daniel vamos a ver un tema muy especial que en realidad no lo hemos tratado en los workshops, pero que es algo es fundamental para el desarrollo profesional y personal de cada uno de nosotros. Es como manejar las emociones cuando uno ya, dentro de su trabajo, dentro de su marca personal, y bueno, es un tema muy, muy interesante y quiero que hablarlo con Daniel. Antes que empezar con el tema, quiero a todos hacer un repaso de la biografía quién es Daniel, en realidad. Daniel es coach de líderes de alta gerencia y profesionales, es motivador, es speaker, entrenador de equipos de alto desempeño. También es facilitador y master coach internacional, es experto en CEOs, alta gerencia y profesionales. También es motivador, conferencista y speaker internacional con centenares de presentaciones en más de 18 países, perdón. Posee una gran cantidad de libros también editados y bueno, también es director de TV y generador también de programación. Así que creo que eso es en gran medida lo que es Daniel. No sé si me falta algo, pero creo que dentro de todo es un resumen. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Aclaro que no soy director de televisión, pero sí tengo un programa de televisión y también tengo un espacio en Radio Berlín, que es una FM de la ciudad de Buenos Aires, y también tengo podcast por todos lados, así que comparto mucho contenido. Y muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir con vos y con tu comunidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. ¿Cómo es el manejo, Daniel, de las emociones? ¿No? Acá trabajamos en este espacio el tema de la marca personal, con toda esta nueva etapa, ¿no? Y uno a veces se tiene que enfrentar a las frustraciones porque tiene que desarrollar otras tareas, ver otros escenarios. ¿Cómo uno empieza a manejar sus emociones, ¿no? En este nuevo panorama. Bueno, básicamente creo que lo que la pandemia vino a revelar es algo que nosotros tenemos adentro, que es el poder de la resiliencia, el poder de superar cualquier dificultad que se nos presente, y a partir de ahí aparece este componente de la reinvención o de poder pensarnos en distintas dimensiones. La reinvención es exactamente eso, poder mirarnos en distintas dimensiones y saber qué costados nuestros podríamos explorar que tal vez quizá por comodidad o porque no se dieron las circunstancias no los tuvimos que ver. Cuando estamos puestos frente a una situación desafiante, en general ahí empezamos a mirar qué podríamos hacer. Y ahí aparece el componente de las emociones. Hay mucha gente que en general se queda estancada en el lugar, que no avanza, que no sigue adelante con sus ideas, o tiene miedo, o se frustra, o se decepciona muy rápido, creyendo a veces que los resultados son así de rápidos, y los que tenemos algunos años encima sabemos que todo es un proceso, todo es un paso a paso, y no es solamente un factor como podría ser tus competencias profesionales o el talento que tengas, tus dones o habilidades, lo que marca la diferencia, sino que es un conjunto de habilidades lo que nos va a permitir gestionar mejor ese paso que quisiéramos dar tal vez en nuestra marca personal, en nuestra carrera profesional o en cualquier tipo de actividad que estemos desarrollando. Desde el punto de vista emocional es muy importante y sobre todo hoy más que nunca el tema de reconocer las emociones, darnos cuenta que estamos sintiendo, porque eso mejora sustancialmente la posibilidad de, de relacionarnos con las demás personas. Es decir, tenemos la enorme habilidad de poder autorregular las emociones, reconocerlas, observarlas, detectarlas adentro nuestro. Incluso te diría que es muy bueno poder detectar en qué lugar del cuerpo estoy sintiendo las emociones para que a partir de ahí pueda ser más funcional con mi vida, con mi mundo interno, pero también con todo lo que yo proyecto hacia el entorno. Bien, hoy por lo general lo que estamos viendo es que con la nueva situación, como te comentaba recién, uno empieza a encarar nuevos proyectos, ¿no? Y dentro de los nuevos proyectos que pueden ser buenos en gran medida, también
hay algunos pasos como que uno lo va frustrando, ¿no? Porque son todas nuevas opciones, nuevas posibilidades, todo lo que tiene que ver en online, con hacer desarrollos online y demás, o e-commerce también, el desarrollo de su marca y de la personal de uno, pero uno a veces como que dice, uy, no, esto no era para mí, vuelvo para atrás y espero y veo qué pasa, ¿no? ¿Cómo maneja uno eso, no? Porque es muy frecuente. Sí, básicamente lo que podemos trabajar en esos casos son los umbrales de frustración y de decepción. Le llamamos umbral al punto límite bajo, más allá del cual yo sé que voy a entrar en un sentido no positivo o no propositivo, que no me va a acercar al resultado que quiero. Y una forma de traspasar eso es estar precisamente preguntándome todo el tiempo, ¿esto me acerca o me aleja al resultado que yo quiero lograr? Muchos de nosotros tenemos muchas actividades todos los días. De hecho, en el formato del teletrabajo durante la pandemia se ha visto y se ha calculado que la gente trabaja aproximadamente unas 2 horas más por día. Tal vez no horarios corridos, pero sí en ese trabajo por tramos que tenemos durante el tiempo del home office se agrega tiempo laboral, se agrega tiempo de preocupación mental, y cuando nuestra mente está preocupada no tiene la tranquilidad suficiente para poder reflexionar sobre las cosas. Por eso que el umbral de frustración o de decepción es muy, muy bajo, muy mínimo. Y una forma de poder trabajar sobre eso es, la primera que te decía recién, preguntarme todo el tiempo si esto me aleja o me acerca del resultado que quiero. Si me aleja, directamente lo puedo descartar esa situación. Por ejemplo, te hacen una invitación o te quieren invitar a participar de un proyecto y no estás del todo seguro, busca internamente la respuesta, porque no es necesario que, por más que estés atravesando un momento donde tal vez tu trabajo ha bajado un poco, tengas que aceptar lo primero que se presenta. Por supuesto, siempre desde la base de lo que en la psicología se llama el principio de realidad, que es, si no tengo para comer, obviamente voy a buscar las alternativas que estén más cercanas para poder garantizarme la subsistencia, que es un tema no menor, porque a muchísima gente también la frustra y también la decepciona. Ahora, referido al tema de hoy, que es la marca personal, las emociones y cómo las conectamos, la construcción de la marca personal es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. Por eso que cuando, por ejemplo, no vemos un resultado tangible desde los KPI, desde los indicadores de nuestra marca personal, necesitamos perseverar en eso una y otra vez y empezar a encontrarle la vuelta, buscar asesoramiento, tomar un curso, capacitarme, nutrirme de literatura. Yo comparto mucho contenido a través de mi web, de todas mis redes sociales, de mi canal de YouTube también, que ya estamos llegando casi a los 100.000 suscriptores, porque a mí me interesa que la gente progrese, que avance, que vaya para adelante. Entonces, desde esa perspectiva es que comparto mucho material y estamos en un momento histórico donde tenemos una accesibilidad a la información muy importante. Todo esto que estamos hablando del umbral de frustración, de decepción, de cómo construir la marca personal, superar las emociones que a veces me dominan y me quieren tirar para atrás, funciona si y solo si sé dominar mi actitud. La actitud es el factor determinante para poder darle continuidad a las acciones que vos hayas encarado, o por el contrario, que las abandones en el camino. Por eso es que en definitiva todo depende de vos y cómo te plantes frente a las situaciones. Si las ves como un obstáculo a superar, o lo ves como un desafío para aprender algo nuevo, o lo ves realmente como una evolución dentro de tu proceso, por ejemplo, de desarrollo de marca personal. Muy bien, y eso es muy cierto, digamos, a mí me ha pasado, digamos, he tenido que, bueno, he empezado a desarrollar mi marca personal, tú, Daniel, lo has visto en las redes y demás, me has compartido, y también eso me ha servido muy de aliciente, ¿no? Cómo a uno también le sirve, y también perder ese miedo, ¿no, Dani? A empezar a publicar, a estar, y como tú dices, la actitud, digamos, la actitud de seguir adelante, de muchas veces vencer lo que puede llegar a ser el miedo al rechazo, digamos, porque comentarios negativos uno siempre va a tener, o esperemos que nunca, pero uno tiene, y cómo uno tiene que amigarse, ¿no? Un poco con la tecnología y la comunicación, como tú bien dices. Sí, no es exactamente, digamos, que tenemos que estar todo el tiempo expuestos, porque la marca personal no es eso. La marca personal no es un posteo en Instagram, no es tener presencia en LinkedIn, no es solamente eso. Estas redes sociales serían las tácticas que utilizaríamos para la marca personal. La marca personal es más profunda, es más íntima, tiene que ver con tus valores, con tus principios, con lo que vos creés,
con la forma en que agregás valor a los demás a través de lo que nosotros hacemos en el mundo. Quiere decir que la marca personal nace desde el ser, se conecta con el hacer para después tener. ¿Tener qué? Tener reputación, mejores oportunidades, que te convoquen, que te llamen, tener mayor resonancia, como podríamos llamar en términos genéricos, y desde ahí se construye la marca personal. Por eso es que no hay que confundir cuando mucha gente dice, tengo mi marca personal desarrollada y tengo tanta cantidad de seguidores en tal red social, si esos seguidores de pronto no se reflejan en la interacción que están teniendo con vos o si no estás agregando valor. Y te diría que podríamos hablar en este punto, si te parece bien, Gustavo, de cómo medir el éxito de la marca personal, porque es algo que todas las decepciones y frustraciones en general vienen porque el proceso es muy lento. La construcción de comunidades es algo que requiere de una inversión constante, de tiempo, algo de dinero, el tiempo es dinero también, por supuesto, de mucho conocimiento y sobre todo de mucho ingenio, mucha creatividad para poder llevarla adelante. Entonces, algunos de los KPI, de los indicadores que nos indicarían que vamos bien por el camino de nuestra marca personal, tienen que ver, por un lado, con esto que todo el mundo dice, bueno, aumentan los seguidores, quiere decir que algo está resonando de mi marca, de mi nombre, puede ser tu marca profesional con tu nombre y apellido, puede ser una marca genérica que has creado alrededor de lo que vos estás haciendo. Otro KPI importante es que te empiezan a solicitar más, te empiezan a consultar más. Es decir, te envían consultas por privado o te consideran para proyectos o de pronto alumnos de tesis te escriben pidiendo sus opiniones y que aportes algo de valor para los trabajos profesionales que ellos están haciendo. Un tercer indicador sería, por ejemplo, que mejorás tu posicionamiento en el mercado y eso tracciona tal vez más visitas a tu página web o a tu e-shop o a tu negocio que vos tengas andando y se consumen más tus productos. Otro indicador es que podés elevar de alguna manera los honorarios que vos cobrás por tu producto, por tu servicio, en función de ese reconocimiento que se va obteniendo. U otro indicador, el número 5, podría ser que también aumentas tu reputación. De alguna manera tu voz empieza a ser escuchada por otro tipo de sectores y tu nombre aparece sobre la mesa de lugares donde se deciden cosas. Desde, por ejemplo, cómo armar un congreso, cómo armar una charla, a quién convocamos, a quién contrata una empresa para que pueda darle una conferencia, como hago habitualmente. Es decir, que es un conjunto de cosas que todo eso se da en una construcción en el tiempo. No es inmediato, no es instantáneo como estamos tan acostumbrados en este tiempo, una cultura de la instantaneidad. La marca personal es algo que se consolida en el tiempo y un aspecto no menor, que no lo mencioné, pero es fundamental, es la calidad del contenido. Es decir, agregar contenido de valor permanentemente. Si solamente estoy copiando lo que hace otro o queriendo copiar la forma que tiene otra persona, probablemente no lo voy a lograr. Necesito encontrar un estilo que sea único, distintivo y que la gente ni bien lo vea diga, ah, estamos hablando de Gustavo, estamos hablando de Daniel o de cualquiera de ustedes que están del otro lado acompañándonos en esta transmisión. Es muy importante crear ese marco de marca personal. Y mucha gente dice, bueno, pero es muy complicado crear contenido. Sí, es muy complicado, es verdad, es muy complicado. Yo me he dedicado toda mi vida a comunicaciones y aún así dedico mucho tiempo a la creación de contenidos, porque no es solamente la creación del contenido en sí, sino también cómo puedo extractar piezas de comunicación, conceptos, frases y cómo puedo poner todo eso en valor al servicio de la comunidad. Fíjate que digo al servicio de la comunidad y no digo para mi servicio. Una parte muy importante en la construcción de la marca personal, al menos desde mi perspectiva, es qué ofrezco, desde qué lugar lo entrego. Para mí eso es fundamental. Sí, es cierto, y comparto mucho lo que vos decís porque a mí me ha pasado también y uno lo siente también, como primero y principal, como bien tú dices, el tema de que no es nada rápido. Construir una marca personal es como construir un negocio, en definitiva. Uno no puede empezar a construir algo y a los 2 meses ya tener resultados. Creo que es toda una disciplina. Y esa disciplina hace un poquito también a lo que estamos mencionando ahora en esta charla, que es el manejo de las emociones. Y ojo que también hay 2 tipos de emociones, ¿no? Daniel, no solo las positivas, sino también no solo las negativas, sino que también las positivas, ¿no? Y uno a veces, pensando, sí, ahora, como cuando uno está muy, muy, muy entusiasmado, ¿no?
que a veces uno es como que se lanza por demás, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Uno tiene que tener un nivel de decir, bueno, okay, manejo mis emociones, estoy centrado, no me sobreentusiasmo, voy tranquilo, a paso seguro, o le voy para adelante y vemos qué pasa. Bueno, hay algo en la inteligencia emocional que postuló el doctor Daniel Goleman que se llama la autorregulación emocional, que tiene que ver directamente con esto que estás hablando, es decir, cómo me afectan tanto las emociones no contributivas como las emociones positivas. Y por supuesto, si estás viviendo un buen momento y las cosas van para adelante y tenés tu empuje emprendedor, bienvenido, pero también tener el principio de realidad. Ahí aparece algo que se llama el contraste mental, es decir, bueno, yo sé que esto probablemente no va a durar para siempre, voy a tener ciclos y de hecho la marca personal tiene ciclos, ¿no? Tiene ciclos de alta, tiene ciclos de baja, tiene ciclos de replanteos que tenemos que ir haciéndonos y desde ahí vamos a poder ir construyendo una mejor realidad comunicacional con nuestros públicos y es muy importante esa autorregulación. Cuando estamos muy arriba, saber que eso no va a ser para siempre y cuando estamos muy abajo también saber que eso no va a ser para siempre. Bien, y uno de los temas que también tú mencionas en tu blog es como descargarse, ¿no? de los problemas. Bueno, los problemas no suceden todos los días, digamos, en particular, cada uno vive problemas permanentemente, digamos, y cómo eso también nos afecta, ¿no? Al rendimiento o a nuestro foco, ¿no? Ayer justamente estaba preparando una charla que voy a dar este sábado en un congreso sobre resiliencia organizacional y vi un dato que me pareció muy interesante y lo incorporé a la charla. Según unos estudios que hizo un científico, en los años 80, la cantidad de preocupaciones promedio que tenía una persona por día en su mente era de aproximadamente 20, 22 preocupaciones. Estamos hablando de preocupaciones mínimas hasta preocupaciones mayores, ¿no? Temas en la que la persona por ahí decía, bueno, un desafío muy grande o cosas muy, muy mínimas, pequeñas decisiones, tropiezos, cosas que no salían como pensábamos y demás. Ya en los años 80 la cantidad de preocupaciones diarias se elevó a 30 en promedio, ¿no? Lo que la gente define como una preocupación, que la gente define muchas veces lo confunde con problema. Una preocupación no es un problema necesariamente si tiene una solución. Entonces tenemos que cuidar muy bien también el lenguaje interno que le mandamos a nuestra mente subconsciente para no definir todo lo que nos pasa en términos de problema y poder conectarnos mejor entendiendo qué es lo que nos está pasando. Si es de pronto algo que puedo gestionar, definitivamente no es un problema. Entonces, fíjense que hoy esa estadística de los años 80, del 90, del 2000, está ampliamente superada, porque hoy seguramente todos los días tenemos niveles de preocupación mucho más altos. ¿Por qué? Por la sobreabundancia de estímulos, por la instantaneidad de la información, por la accesibilidad que tenemos. Entonces acá una primera técnica para sacarnos un poco los problemas de encima, limpiar el terreno, como decíamos cuando éramos chicos y estudiábamos álgebra en la secundaria, era despejar las ecuaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a despejar una ecuación? Bueno, algunas técnicas son, en primer lugar, discriminar qué es un problema en verdad y qué no es un problema. Si no es un problema, es un asunto para gestionar, por ejemplo. Hay cosas que son verdaderamente problemas y ya sabemos cuáles son, creo que todos las hemos pasado, porque realmente nos desafían profundamente y ahí aparece el componente de la resiliencia. Todo lo que se pueda solucionar en mayor o menor medida, más tarde o más temprano, no es un problema en sí mismo, es un asunto para gestionar. Esta es una distinción muy importante, sobre todo para nuestro nivel subconsciente de la mente, que es donde están las emociones y los sentimientos sobre las cosas. Si yo me relaciono todo el tiempo en mi nivel subconsciente con un nivel de preocupación excesivo hacia las cosas, lo que voy a crear en mi mente consciente es preocupación. Y por lo tanto los resultados que voy a proyectar hacia el exterior van a estar teñidos directamente de lo que es la preocupación en sí. Por eso que ese primer aspecto de separar lo que es un problema de un asunto para gestionar te va a traer mucha más claridad sobre las perspectivas. Lo segundo que podemos hacer para despejar un poco el panorama es pensar qué tipo de influencia tengo yo sobre esa situación. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, hay situaciones sobre las que yo tengo una directa influencia, como si fuera mi metro cuadrado sobre el que yo puedo actuar,
pero otras cosas que no tienen nada que ver conmigo y no puedo accionar porque me exceden completamente. O sea, salvo que sea un científico que esté trabajando en la búsqueda de una vacuna, probablemente muchas otras cosas no puedo hacer, o que sea de pronto una persona con responsabilidad política, en estos casos que tengo que tomar decisiones. Pero sí puedo tomar decisiones paliativas desde mi conducta individual. Entonces ahí se produce como una disociación para no sobreinvolucrarme en aspectos en los que no tengo nada que ver. Esto mismo sucede también cuando viene una persona y nos cuenta todos sus problemas y yo no le voy a poder resolver los problemas a la otra persona porque es la otra persona la que lo está viviendo. Y hay muchas personas que tienen esa tendencia a sobreimplicarse en los problemas de los demás. ¿Y qué produce eso? Directamente una sobrecarga de problemas en vos, no solamente en que no vas a ser altamente efectivo para resolver los problemas del otro, porque son del otro, sino que vos también te implicás o te sobreimplicás, que sería peor. Y después, por supuesto, utilizar técnicas que tienen que ver con momentos de desconexión que te van a volver al equilibrio o al centramiento. Yo le llamo centramiento y de hecho es una técnica que utilizo todos los días en todos los momentos del día. Me levanto, al mediodía, a la noche, siempre una técnica de centramiento. No es nada misterioso ni raro, simplemente tomar unos minutos para agradecer, para centrarme, para planificar mentalmente mi actitud durante el día y vas a ver cómo cambia esa energía. Cambia completamente a levantarte, por ejemplo, de la cama protestando porque me tengo que levantar, o porque está lloviendo, o porque tengo muchas actividades en el día, o porque no me gusta mi trabajo. Si yo estoy generando eso, ya estoy generando una serie de pensamientos y de funciones fisiológicas y bioquímicas en mi cerebro que no me van a traer un resultado contributivo desde el hacer consciente en el día a día. Hay un principio de Stephen Covey, un gran referente en temas de liderazgo y management, que dice, a mayor nivel de preocupación, el círculo de influencia que yo tengo para poder gestionar las situaciones de mi vida se va achicando, ¿sí? Ahora, si yo me pongo en modo proactivo, la preocupación se corre para un costado, le pego un codazo, la despejo de mi área y se amplía el círculo de influencia. El círculo de influencia es el área sobre la que yo puedo actuar y cuanto más amplío el círculo de influencia, mejor resonancia tengo y por supuesto tengo más tranquilidad mental para, por ejemplo, hacer foco, que es un tema muy común que me consulta la gente. No puedo hacer foco, no me puedo concentrar. Tiene mucho que ver con el nivel de preocupación que tienen permanentemente en la cabeza y eso lo podríamos conectar con otra herramienta muy importante para esto, que es el saber aprender a priorizar las cosas, ¿no? La gran diferencia entre lo urgente y lo importante, cómo hacer listas de prioridades, los aspectos de productividad, cualquiera sea la herramienta que utilices, ya sea tecnológica en tu celular, en tu computadora o manual, en papel, como a mí me gusta utilizar la agenda en papel todavía, a mí me ayudan mucho a organizar mi día y a poder cumplir muy bien con todos los compromisos y eso obviamente también te permite centrarte más. Bueno, excelente, Dani, una clase de comportamiento de inteligencia emocional que, bueno, a mí me pasa y personalmente, bueno, yo lo que hago como ejemplo, por suerte, uno trata a veces de imponerse, ¿no? La rutina y todo lo que tiene que ver los hábitos ayudan mucho a esto. Y yo, en mi caso, pues, me gusta, por ejemplo, hacer actividad a la mañana temprano y eso me clarifica el día, digamos, aunque sea en mi casa, digamos, no podemos salir con el tema de la pandemia, hacer un ejercicio y demás, y es medio como que genera endorfinas y uno se siente mucho mejor y como tú bien dices, aclara la cabeza y las prioridades, porque muchas veces las preocupaciones a uno lo bloquean por demás, digamos. Uno tiene que aprender, como bien dices, decir, hasta qué punto yo puedo influir y puedo cambiar mi preocupación. Si está fuera de mi círculo, bueno, lo dejo pasar o lo dedicaré más tarde a eso. Pero tratar de esta manera, como tú dices, ocuparnos de lo que es directamente preocupante para nosotros. A todos les digo que pueden hacer preguntas, a toda la gente que nos está viendo por Instagram. Así que a Daniel, que es una eminencia, la verdad, de tenerlo acá, es un gusto poder compartir con él estos momentos. Así que, bueno, vamos a seguir un poquito. Daniel, bien, hablábamos de los hábitos, ¿no? Digamos, de los hábitos, a mí, digamos, yo también por experiencia personal, por colegas que también charlo, por gente amiga y demás, eso cuesta. Uno dice, bueno, tengo todo el tiempo del mundo, pero
cuesta más, ¿no? Digamos, uno sabe, como bien dices, hay programas para estructurar el tiempo y demás, pero ¿cómo uno logra comprometerse realmente? Porque uno puede decir, sí, tengo un Excel, tengo un cuaderno, pero termina uno medio como desbandándose con todo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos puntos? Sí, bueno, que también lo has mencionado antes, pero como que afiancen un poco más esos hábitos, ¿no? Bueno, el cambiar un hábito es directamente ir a nuestra mente subconsciente, como hablábamos hoy. Recuerden que la mente tiene tres partes, básicamente. El inconsciente, que es lo que está oculto, lo que muchos le llaman la sombra, ¿no? Como lo que se revela de vez en cuando. Después tenemos la mente subconsciente, donde están las emociones, los sentimientos hacia las cosas, hacia lo que yo vivo, y la mente consciente, que es la que ejecuta el pensamiento, la acción. Entonces, fíjense que hay una relación directa entre lo que es la mente subconsciente, que es la que crea el estímulo. Cuando, por ejemplo, una persona quiere cambiar un hábito de ordenarse o de hacer reuniones más cortas, si sos un líder, para no extenderse tanto, sobre todo muchos están trabajando en el formato online y están en home office, las reuniones muy largas desconcentran. Hoy el nivel de atención en una reunión online tiene que variar cada 3 minutos. Es decir, que nosotros tenemos que hacer algo para estimular cada 3 minutos algo diferente en el público con el que nos estamos conectando. En el público puede ser tu pequeño equipo de trabajo también. Entonces, si yo le doy a mi mente subconsciente un insumo de una energía alta suficiente, la conciencia, el nivel consciente, la mente consciente, me va a traer respuestas en esa resonancia. Ahora, si yo le tiro muy baja energía a mi mente subconsciente, el resultado va a ser muy, muy bajo. ¿Qué cosas le pasan a la mente que te podrían ayudar para cambiar un hábito? Por ejemplo, a la mente no le gusta, y al cerebro tampoco le gusta, el desorden. El desorden es un gran atentado respecto al funcionamiento de la mente. A la mente le gusta ordenar la información, tenerla de alguna manera secuencial. La mente es bastante perezosa en ese sentido, el cerebro específicamente, que no es lo mismo que la mente, ¿no? El cerebro como órgano es bastante perezoso, si bien es maravilloso, pero es bastante perezoso. Le encanta tener la información ordenada, secuencial y demás para poder funcionar mejor. Por eso no todas las personas pueden funcionar en el medio del caos, o cuando se presentan situaciones de caos organizacional en una empresa y demás, algunos reaccionan muy bien y a otros les cuesta accionar precisamente por esas funciones cerebrales, porque no todos hacen sinapsis, la conexión neuronal de la misma manera. Algunos lo hacen más rápido y más positivo y otros son más lentos en ese procesamiento. A tener mucho cuidado con el funcionamiento de nuestra mente y a tener mucho cuidado con el nivel de organización y de limpieza y de productividad que podemos tener en el orden, incluso de nuestro espacio de trabajo, de donde estamos ejecutando nuestras tareas. Por eso, por ejemplo, fíjense en el ejemplo del home office. Las personas más productivas son las que encontraron un rinconcito en casa dedicado solamente al trabajo. En cambio, aquel que de pronto no tiene esa posibilidad, o no se dio cuenta, o no conoce la herramienta, se sienta a trabajar en el medio de la mesa del comedor, compartiendo todo el día las tareas con sus hijos, con su esposa, que quizá también esté trabajando, y por eso también va a ser menos productivo. Entonces, el orden es un gran ordenador para adquirir estos hábitos. Lo segundo es la constancia. ¿Cómo adquirimos la constancia? De perseverar un día y otro, un día y otro. Hay una máxima que dice, que está bastante cuestionada científicamente, pero realmente yo la he probado y funciona, de que necesitamos 21 días continuados para cambiar un hábito. Es decir, que si yo quiero incorporar algo nuevo a mi vida, por ejemplo, una dieta, o quiero cambiar el hábito de tener reuniones excesivamente largas, lo tengo que practicar 21 días seguidos. A los 21 días ya se empieza a naturalizar ese hábito y mi mente subconsciente lo empieza a adquirir como una habilidad nueva que tengo y ya a partir de ahí lo voy a poder sostener. Esto, por supuesto, pruébenlo, no me crean nada de lo que digo, simplemente son experiencias. Todo lo que transmito siempre acá y en todos lados es mi experiencia personal, no es solamente teoría que leo en un libro. Así que pruébelo si le funciona. Yo siempre transmito lo que me funciona. Entonces, desde ahí lo podés tomar, practicalo. Si te funciona, buenísimo. Y si no, buscá otra alternativa.
Otro tercer punto para incorporar hábitos positivos en la vida es rodearte de gente que ya tenga hábitos positivos. El entorno nos influye y nos modifica permanentemente. Si yo, por ejemplo, imagínate, entro a trabajar a un lugar donde todo el mundo está protestando, donde todo el mundo está desconforme y demás, esa mala onda que tenemos en ese lugar se contagia permanentemente y obviamente no voy a poder tener mi mejor desempeño. Porque aunque ponga mi mejor afán en conseguirlo, hay algo de esa energía que está dando vueltas que me lleva para otro lado. O sea, hay distractores que me están tirando, me están queriendo chupar la energía para otro lado. Entonces, cuidado también con los ambientes donde te rodeas. Acá un ejemplo práctico para todos. Si, por ejemplo, yo quiero mejorar mi productividad económico-financiera, ganar más plata, ¿sí? Generar un pequeño ingreso adicional y demás, no iría a pedirle consejos a una persona que está fracasada en ese aspecto. Le voy a pedir consejos, orientación, o voy a leer libros, o voy a ver videos de personas que sean exitosas en ese campo, o buscaría tal vez una de esas personas que pueda ser mi mentor o mentora, para que me acompañe en ese proceso. Pero fíjense que las personas a veces, la mayoría de las personas, como me considero una persona muy conocedora del comportamiento humano, hace 30 años que me dedico a esto, y las personas funcionan exactamente al revés. En general buscan consejo de las personas que lo van a apoyar en su debilidad, no en su fortaleza. Para salir adelante, para cambiar un hábito, por ejemplo, vos necesitas apoyarte en tu fortaleza, no en tu debilidad. Entonces, no le iría a pedir consejo a la persona que te apoya en tu debilidad. Esa que te dice, por ejemplo, no, ¿cómo vas a salir a correr hoy que está lloviendo y demás? Esa es la persona que te apoya en tu debilidad. En vez de decirte, vamos, vos te comprometiste con vos, hoy está lloviendo, pero podés salir a correr, lo necesitas, te hace bien. Esa es la persona que te apoya en tu fortaleza. Entonces, busca siempre personas que te apoyen en tu fortaleza y no en tu debilidad. Y en tanto sea factible, aléjate de los ámbitos que no son propicios para el desarrollo que vos querés de esos hábitos saludables o esos hábitos que te van a llevar más directamente a la meta o objetivo que tenés. Bueno, sí, Dani, muy claro, y yo un poquito esto lo relaciono, ¿no?, con el tema de salir de la zona de confort, porque uno muchas veces, como bien dices, le pide consejos, y medio como uno le pide también consejos a las personas sabiendo ya las respuestas. Sí, bueno, este va a ir por este lado, entonces le pido consejo y bueno, viene por acá, sí, bueno, ok, muchas gracias. Pero por lo general a uno le afecta más aquellos opiniones o consejos que a uno le van y, entre comillas, le duelen, ¿no? Como diciendo, mira, objetivamente a vos te pasa esto y tenés que encararlo de alguna manera u otra. Y como yo te decía, digamos, cómo uno tiene que salir de esa zona de confort para progresar, digamos, para crecer uno tiene que moverse, uno tiene que salir, digamos, del cascarón donde uno está inmerso y, bueno, y afrontar esas debilidades, ¿no? Digamos, por supuesto, basados en las fortalezas y demás, pero uno tiene que empezar a afrontar esas debilidades y empezar a mejorarlas, ¿no? Por supuesto. Por eso que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar nuestro liderazgo, tenemos que empezar a trabajar en nuestro autoliderazgo. No es posible liderar personas, podrías dirigir un grupo, pero no liderar personas si no sabes liderar tu propia vida. Y esto es algo que quedó muy expuesto durante el tiempo de la pandemia, donde todo lo que habíamos enseñado, incluso yo mismo, todos los entrenamientos de liderazgo que había dado anteriormente, realmente en muchas personas no dieron resultado, puestos en la situación real de tener que lidiar con una gran crisis que nos afecta a todos, porque cambió completamente el paradigma. Un paradigma, para aquellos que están conectados y que por ahí no tienen muy claro el concepto de qué es un paradigma, desde la perspectiva que estamos hablando acá con Gustavo, es una creencia a la que yo le doy tanta potencia que lo hago como un indiscutible en mi vida. Y una creencia que por ahí ya no me funciona, pero igual es indiscutible. El caso típico es en una empresa, yo trabajo con empresas en distintos países todo el tiempo, cuando siempre hay algún colaborador que dice, no, yo siempre hice esto de esta manera, no voy a cambiar. Entonces, ese es un típico caso de paradigma instalado. Las empresas completas tienen paradigmas instalados, que son grandes pilares, que a veces vinieron del fundador, tal vez el fundador ya no está más en la organización, tal vez la empresa se vendió 3 veces, pero eso está presente en la cultura de la empresa. Es increíble cómo los paradigmas cruzan todo. Entonces, necesito desafiar e ir derribando
todos y cada uno de esos paradigmas para poder lograr una mejor experiencia respecto a lo que yo quiero obtener. No es posible la mejora continua si yo no me comprometo conmigo mismo en un trabajo consciente, certero, profundo, con continuidad conmigo mismo. Mirá, recientemente me bajé una aplicación para leer libros online. A mí me gusta mucho leer, me gusta más el libro papel, pero también leo algunos libros online y me bajé una que tiene resúmenes de libros, que por supuesto que no es lo mismo que leer todo el libro completo, pero en muy poco tiempo podés tener como un pantallazo de una mirada de determinado autor y demás. Tal vez no tengo el libro a mano o todavía no voy a tener el tiempo para leerlo completo, pero puedo tener un pantallazo de su mirada. Entonces, el buscar fuentes que a mí me nutran me ayuda muchísimo a cultivar mi autoliderazgo, el tomar cursos. Estamos con una oferta increíble de cursos sin costo, inclusive las grandes universidades como Harvard, como Berkeley y demás, Stanford, están ofreciendo cursos gratuitos y en español en este momento. Se meten en sus webs, métanse en internet, busquen cuáles son esos cursos, anótense y aprovechen esta gran oportunidad, no solamente esas universidades, sino las universidades en cada uno de tus países también están ofreciendo una gran cantidad de oportunidades para seguir cultivándonos en cualquiera de los campos de acción que tengamos. Ahora, todo eso va a funcionar si yo tengo la disposición a hacerlo, la perseverancia, la actitud para darle la continuidad y la disciplina para llevarlo adelante. O sea, nadie lo va a venir a hacer por mí. No va a venir la Universidad de Harvard a golpearte la puerta para que tomes su curso. Tenés que ir vos a buscar y eso es gran parte del proceso de aprendizaje que necesitamos hacer en esto que llamamos de la mejora continua. Muy bien, a todos les digo, me están preguntando por Instagram, yo acá estoy enfocando en dos pantallas, estoy así como monitoreando, que esta charla va a quedar grabada, sí, va a quedar grabada, quédense tranquilos en mi canal de YouTube, así que la van a poder ver después. Los conceptos son muy interesantes que estamos viendo con Daniel, la verdad es un orgullo, me quedaría hablando con él eternamente, pero bueno, el tiempo a veces nos corre. Hay una pregunta, Daniel, para vos. A ver... es la que dice, ¿qué viene primero, la emoción o el pensamiento? ¿Sí? Bueno, en general lo que viene primero es un pensamiento que desata la emoción. Es decir, que la emoción sigue al pensamiento. Creo una imagen mental o me aparece una evocación de algo que yo traigo desde el pasado en mi mente subconsciente y eso crea la emoción. Y después la acción sigue a la emoción. ¿Sí? Es decir, que todo lo que yo voy a poner en acción va a estar teñido de esa emoción que yo estoy sintiendo. Por eso que es muy importante tener cierto autodominio del pensamiento. Las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar. Y los pensamientos se pueden autodominar. De alguna manera yo puedo, si me aparece un pensamiento rumiante, o un pensamiento rumiante le llamo a esos que van por dentro. Nosotros tenemos aproximadamente 12.000 conversaciones internas diarias, ¿sí? 12.000 conversaciones diarias. Y tenemos aproximadamente un promedio, dice la ciencia, de 60.000 pensamientos por día. Pensamientos que estamos disparando todo el tiempo. Imagínense la actividad que tenemos en el nivel de los pensamientos y en el nivel de ese diálogo rumiante que tengo adentro mío. Si yo quiero redirigir el nivel de un pensamiento que veo que me está acechando y no me va a llevar al lugar que yo quiero, lo que puedo hacer es reconocerlo, identificarlo, frenarlo en ese momento y reconducirlo para un tipo de pensamiento que sea más contributivo para el resultado que quiero lograr. Generalmente es el pensamiento opuesto. O sea, si vengo con un pensamiento muy negativo, ponerlo en el signo opuesto me va a ayudar. No estoy hablando solamente de ser positivo porque sí, sino simplemente de crear condiciones de mayor factibilidad para obtener un resultado superador. Hay que cambiar de alguna manera el signo del pensamiento. Esto se llama contraste mental en la psicología, ¿no? ¿Cómo parto yo del principio de realidad? Por ahí este pensamiento no tan contributivo o negativo, como le llamamos comúnmente, no existe tal cosa de positivo o negativo, porque eso, lo de positivo y negativo está dado exclusivamente por la interpretación que yo le doy a este pensamiento que viene. Entonces, en esa interpretación aparece la emoción. Si la emoción no es una emoción contributiva, lo que puedo hacer es buscar dentro de mi diccionario de emociones
cuál otra me podría favorecer y hacer cosas para moverme de alguna manera hacia esa emoción. Por supuesto que esto lleva entrenamiento. Por ejemplo, 21 días seguidos de observar tus pensamientos te podría, como hablábamos hace un momento, ayudar a cambiar ese hábito, ¿no? De no reaccionar en automático. Y otras veces, obviamente, sí, vamos a reaccionar en automático, vamos a entrar como un caballo, como decimos habitualmente, y vamos a ir, y está bien también, ¿no? Porque somos seres humanos, no somos máquinas. Pero sí podemos, de alguna manera, ayudar a afinar nuestra agudeza sensorial, mental, lo que sentimos, emocional, para poder conectarnos mejor con todas las situaciones que vamos pasando. Sí, sí, es cierto, Dani. Y uno, como tú dices, yo creo que haciendo pequeños cambios a los hábitos y pudiéndolos mantener 21 días, dentro de lo posible, por eso sería una idea. Yo creo que yo no mantengo un hábito 21 días, ya entró, ya está dentro de lo que es el hábito y bienvenido sea, ¿no? Pero creo que bien dices, empezar de a poco, ¿no? A no sobre cargarse de cambiar tantos hábitos por los paradigmas, como tú dices, las creencias y demás, lo que uno vio de chico. Hay muchas cosas que a uno lo frenan y muchas veces ese cambio, como bien dices, uno dice, bueno, ok, salto esta barrera y uno a veces piensa, uy, qué lástima que no la he saltado antes, ¿no? Digamos, que no me he lanzado en esto antes y todo lo que perdí, digamos, todo el tipo de uno perdió, uy, lo hubiera hecho antes, ¿no? Como ese remordimiento a veces de decir, uy, lo hubiera hecho antes, ¿no? Pues yo creo que los pasos pequeñitos que uno puede dar y que sirvan para el avance cuentan, ¿no? Sí, por supuesto. Y es muy importante también gratificarnos y reconocernos por los avances, porque nosotros a veces solemos ser un poco duros con nosotros mismos. Nos enfocamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Entonces, en el cerebro hay un lugar muy específico que se llama el centro de la recompensa, o el centro de recompensa. El centro de recompensa es un lugar donde nosotros necesitamos gratificarlo. Por ejemplo, después de hacer un gran trabajo, cuando terminamos muy cansados y extenuados, siempre tenemos algo con lo que nos recompensamos, o me doy una ducha calentita, o me como un chocolate, o digo, bueno, voy a comer algo rico y demás, o me voy a dormir una siesta, o cualquier cosa, por pequeña que sea, es muy importante también de recompensarme mientras voy obteniendo los logros y voy perseverando. Es muy importante tener esa parte de estímulo, porque si no andamos por la vida como forzándonos a tener todo el tiempo que estar cambiando hábitos o reaccionando de maneras diferentes, pero nos olvidamos de lo más importante, que es centrarnos en la recompensa que eso nos trae. La recompensa no es solamente en qué nos trae ese hábito nuevo, sino también agradecerme a mí mismo por animarme a hacerlo, por perseverar, por no decaer, por empezar de nuevo, por levantarme una vez más de las que me caigo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo lo tengo incorporado en mi rutina en 2 momentos del día muy particulares, los tengo fijos, los tengo en mi agenda incluso para no olvidarme. Soy una persona que tengo mucho método y mucho proceso para trabajar porque hago mucha cantidad de cosas, entonces lo tengo muy ordenado para no olvidarme, porque es una parte de autorreconocimiento fundamental que te va a permitir cargar las pilas, tener más combustible para poder actuar mejor. Bueno, muy bien, Dani, ya estamos cerrando el workshop. Te agradezco muchísimo tu presencia y tus conceptos. La verdad nutre mucho a la actitud, digamos, y al alma lo que estás diciendo. La verdad, son conceptos muy, muy claros. Así que, bueno, también quiero agradecer a toda la gente que nos está mirando en este momento, que, repito, queda grabado en mi canal de YouTube. A Daniel también lo pueden contactar en sus redes sociales, que tiene mucho material para compartir. La verdad, de todos estos años es un referente del coaching, de los buenos hábitos, de cómo trascender en el trabajo y en la vida personal. Así que, Daniel, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho tu presencia y, bueno, estamos en contacto, que seguramente vamos a generar algo nuevo en el futuro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, los que van a ver esto también en diferido. Así que los invito siempre a ir para adelante, que es la alternativa que nos queda. Por más que te sientas en este momento caído, paralizado, o de pronto que no están dadas todas las situaciones, bueno, empezá a mirar adentro, no echemos tanto la culpa afuera, porque siempre hay algo que podemos hacer, por mínimo que sea, para salir de ese estado interno. Te lo digo por propia experiencia, no lo estoy diciendo de manual o de la boca para afuera, porque sé que aún en los peores momentos que he pasado en mi vida, siempre he visto como esa
ese potencial, esa lucecita que se filtra, que me da la oportunidad de poder crear una realidad mejor para mí, y eso lo puedo ir expandiendo día a día. Y es ahí donde vas a obtener el resultado. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por esta oportunidad también. Bueno, muchas gracias, Dani. Sabias tus palabras. Y bueno, les mando un saludo a todos los que están mirando ahora y nos vemos en el próximo workshop. Chao. Gracias.